Y si la destrucción de la naturaleza no es solo algo que sucede a nuestro alrededor, sino algo que regresa lentamente a nosotros, a través de cada sistema del que dependemos, a través de cada respiración que tomamos, a través de cada aspecto de la vida que consideramos independiente, y si la naturaleza no reacciona emocionalmente, no castiga, no juzga, sino que simplemente responde con absoluta precisión a cómo se la trata. Existe una antigua forma de comprender el mundo, presente en muchas filosofías indígenas, que no separa la vida humana de la naturaleza. Desde esta perspectiva, no hay un mundo exterior que pueda dañarse sin consecuencias. Solo existe un sistema continuo, la vida misma, que se manifiesta de diversas formas. Bosques, ríos, animales, aire, suelo y seres humanos no son entidades aisladas. Son expresiones del mismo equilibrio vital. Y cuando ese equilibrio se altera, el efecto no se limita a un solo lugar. Se propaga silenciosamente, paso a paso, hasta regresar al origen de la perturbación. La vida moderna, sin embargo, suele crear la ilusión de separación. La naturaleza se convierte en algo distante, algo que se utiliza cuando se necesita, algo que se controla cuando es posible, algo que se ignora cuando conviene. Los bosques se convierten en madera, los ríos en recursos, la tierra en propiedad. El aire se vuelve invisible, hasta que deja de ser lo suficientemente limpio como para ignorarlo. Y en ese proceso se olvida algo muy importante. Nada en la naturaleza existe de forma independiente. Todo está conectado mediante ciclos que no dependen del reconocimiento humano. El viento no necesita permiso para soplar. El agua no necesita aprobación para fluir. Las estaciones no esperan a que el ser humano las determine. La vida continúa según sistemas que existían mucho antes de que se construyeran los sistemas humanos, y continuará mucho después de que estos cambien. Pero cuando la actividad humana comienza a desestabilizar esos sistemas desequilibrados, los efectos no se manifiestan instantáneamente en un solo instante visible. La naturaleza no funciona como la reacción humana. Funciona mediante la acumulación, mediante la demora, mediante sistemas que se adaptan a la presión con el tiempo. Cuando desaparecen los bosques, el aire no se derrumba de inmediato, sino que cambia lentamente. Cuando los ríos se contaminan, la vida no desaparece instantáneamente, pero se vuelve frágil con el paso de las generaciones. Cuando un suelo se sobreexplota, no se deteriora de la noche a la mañana, sino que pierde resistencia gradualmente. Cuando los ecosistemas se ven alterados, la estabilidad no se rompe en un instante, sino que se debilita de forma gradual, siguiendo patrones que se van agravando con el tiempo. Y debido a que estos cambios son lentos, a menudo se malinterpretan. La gente los percibe como problemas aislados. El cambio climático, la contaminación, los fenómenos meteorológicos extremos, la escasez de recursos. Pero en realidad no son eventos aislados. Son respuestas interconectadas de un mismo sistema que intenta restablecer el equilibrio bajo presión. La naturaleza no responde con emoción, responde con consecuencias. Y la consecuencia no es un castigo, es simplemente la continuación de la causa y el efecto, la forma en que cada acción se completa con el tiempo. Nada en este sistema es aleatorio, nada está desconectado. Todo regresa de alguna forma, tarde o temprano. En las formas de vida más antiguas, esta comprensión no era teórica, sino práctica. Tomar de la naturaleza nunca se consideraba algo sin responsabilidad. Existía la conciencia de que todo lo que se tomaba requería reconocimiento, no necesariamente con palabras, sino con acciones.
Si algo se usaba, se respetaba. Si algo se tomaba, no se desperdiciaba. Si algo se daba, se recibía con la conciencia de que provenía de un ciclo vital más amplio. No se trataba de restricciones, sino de equilibrio, porque cuando hay equilibrio, la vida se mantiene estable. Cuando falta, la vida se vuelve impredecible. Los sistemas modernos, sin embargo, suelen operar acelerados. Más producción, más consumo, más expansión, más extracción. Y en ese impulso constante hacia adelante, la idea de los límites comienza a parecer obsoleta. Pero la naturaleza no elimina sus límites solo porque los sistemas humanos los ignoren. Los mantiene silenciosamente, mediante la retroalimentación, el ajuste y las consecuencias que aparecen más tarde, pero que siempre están conectadas con acciones anteriores. Y aquí es donde se profundiza el malentendido, porque mucha gente cree que la naturaleza reacciona a eventos individuales, pero la naturaleza no responde a momentos aislados, sino a patrones. Comportamiento a largo plazo, presión constante, desequilibrio repetido. No es una sola acción la que genera el cambio, sino la acumulación de acciones a lo largo del tiempo. Por eso, la idea de la separación es tan peligrosa, porque cuando los humanos creen estar fuera de la naturaleza, empiezan a creer que las consecuencias también pertenecen a otro lugar. Pero no existe ese otro lugar. El aire que se contamina es el mismo que entra en los pulmones humanos. Los sistemas hídricos afectados son los mismos que forman parte del cuerpo humano. El suelo agotado es la base misma que produce alimento, vida y supervivencia. Así pues, la frase «dejen de destruir la naturaleza», ella los está destruyendo a ustedes, no pretende infundir miedo ni advertir de venganza. Es una descripción de la interconexión. Significa que lo que se le hace al sistema, tarde o temprano, regresa a través del mismo sistema, porque no existe separación entre causa y efecto, cuando todo pertenece a una estructura interconectada. Y cuando esta comprensión se aclara, algo cambia en la percepción. La naturaleza ya no se ve como un recurso externo. Se convierte en un sistema vivo que incluye la existencia humana, algo que no se puede dañar sin consecuencias, ni ignorar sin sufrir repercusiones. No se trata de rechazar el progreso ni la vida moderna. Se trata de recordar que el progreso sin equilibrio se convierte en inestabilidad, y la inestabilidad, con el tiempo, siempre exige corrección, no mediante el castigo, sino mediante el ajuste, porque la naturaleza no necesita oponerse a la humanidad, solo necesita seguir siendo lo que siempre ha sido, un sistema equilibrado que responde a cómo se la trata. Y cuando esa comprensión se arraiga profundamente, la vida empieza a verse diferente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque la atención ha regresado. Empiezas a notar que cada acción tiene peso. Cada decisión se conecta con algo más grande. Cada pequeño hábito contribuye a un patrón mayor. Y en esa conciencia, la responsabilidad deja de ser algo pesado o temible. Se convierte en claridad. La comprensión de que vivir en armonía con la naturaleza significa participar en su equilibrio, no mantenerse al margen de él. El mensaje es sencillo, aunque se necesite tiempo para comprenderlo por completo. Deja de destruir la naturaleza, no porque te vaya a castigar, sino porque no estás separado de ella. Lo que le sucede ya forma parte de lo que te sucede a ti, y lo que le haces ya está dando forma al mundo en el que vives. Y cuando esa verdad se ve con claridad, no como una idea, sino como una realidad, la relación entre los seres humanos y la naturaleza comienza a cambiar de nuevo, no a través de la fuerza, no a través del miedo,
sino a través de la conciencia, y a través del equilibrio que regresa lentamente al lugar donde siempre debió estar. Y cuando esa conciencia empieza a asentarse, no se siente dramática ni repentina, se siente silenciosa, como si algo dentro de la percepción se aclarara lentamente después de haber estado borroso durante mucho tiempo. El mundo no cambia en ese momento, pero la forma en que se ve comienza a transformarse. Empiezas a notar cosas que antes ignorabas. La diferencia en el aire entre las ciudades concurridas y los espacios abiertos. La forma en que el silencio en la naturaleza no es vacío, sino que está lleno de una presencia sutil. La manera en que incluso los pequeños cambios en el clima, la temperatura y la luz forman parte de un sistema que se comunica constantemente a través de patrones, no de palabras. Y en esa silenciosa observación, algo importante resurge: el respeto. No un respeto forzado, ni un respeto aprendido, sino un respeto natural, ese que surge cuando te das cuenta de que formas parte de algo más grande que tu experiencia individual. Muchas filosofías indígenas describen esto no como conocimiento, sino como recuerdo, porque nada en la naturaleza está verdaderamente separado de la vida humana. Solo la atención se separa, y cuando la atención regresa, la conexión se siente de nuevo, no como creencia, sino como experiencia. En este estado de conciencia, incluso las acciones más simples comienzan a sentirse diferentes. Tomar se vuelve más consciente, usar se vuelve más reflexivo, desechar se vuelve más responsable, no porque las reglas hayan cambiado, sino porque la percepción ha cambiado. El mundo ya no se ve como algo infinitamente disponible sin consecuencias. Se ve como un sistema vivo donde cada acción tiene un lugar en un equilibrio mayor. Y poco a poco, la idea de propiedad comienza a sentirse menos absoluta. No en un sentido legal, sino existencial. Porque, ¿cómo se puede poseer algo verdaderamente cuando está en constante cambio, en constante movimiento, renovándose constantemente a través de ciclos que ningún ser humano controla? La Tierra no permanece inmóvil el tiempo suficiente para pertenecer a nadie. Cambia, evoluciona, se regenera y se transforma. Las montañas se erosionan, los ríos cambian de curso, los bosques crecen, desaparecen y vuelven a crecer. Incluso los continentes se desplazan con el tiempo. Nada en ella es fijo, y todo aquello que no es fijo no puede poseerse realmente como los humanos suelen suponer. Esta constatación no elimina la responsabilidad humana, sino que la profundiza, porque si los humanos no son dueños, entonces son participantes, y los participantes tienen un papel más delicado, no menos, un papel que exige conciencia del impacto, sensibilidad para encontrar el equilibrio y comprensión de los límites. Y quizás aquí radica el problema de la vida moderna. No por falta de inteligencia, sino porque avanza más rápido que la reflexión. Reacciona antes de observar, consume antes de comprender, construye antes de escuchar, y en esa velocidad, la conexión se vuelve más difícil de sentir. Pero la naturaleza nunca dejó de funcionar a su propio ritmo. No se acelera para adaptarse a la urgencia humana. Permanece constante, cíclica y paciente. Las estaciones siguen su curso. El agua sigue moviéndose según la gravedad y su ciclo. La vida sigue creciendo y marchitándose a su propio ritmo, y en esa constancia continúa ofreciendo la misma enseñanza silenciosa de siempre. El equilibrio no es opcional, es estructural. Así que cuando la gente dice, dejen de destruir la naturaleza, ella los está destruyendo a ustedes. El significado más profundo no es la confrontación, es la reflexión.
es señalar una relación de espejo donde la acción y la consecuencia no están separadas, sino conectadas a través del tiempo. Porque lo que parece un regreso suele ser simplemente una visibilidad diferida, el resultado de patrones que ya estaban en marcha mucho antes de hacerse evidentes. La naturaleza no olvida, no se apresura, no discute, simplemente continúa el ciclo hasta que se restablece el equilibrio de alguna forma. Y cuando esto se comprende, incluso a nivel emocional, la forma en que se experimenta la vida se suaviza. La necesidad de dominar disminuye, la urgencia por controlar se debilita. El miedo a la escasez comienza a perder intensidad, y en su lugar crece una conciencia más serena. La conciencia de que la vida siempre se ha sostenido mediante sistemas mucho más poderosos que el control individual. Esta no es una reflexión final, sino continua, porque comprender la naturaleza no es un destino final, sino una relación constante que se profundiza con atención, paciencia y respeto. Y en esa relación, una verdad permanece inmutable, sin importar cómo cambien las perspectivas o evolucionen los sistemas. La naturaleza nunca ha estado al margen de la vida humana. Siempre fue su base. Y lo que se construye sobre una base nunca está realmente separado de ella. Así pues, el mensaje no termina, sino que continúa, como todo en la naturaleza continúa, en ciclos, en equilibrio, en conexión y en reciprocidad. Y en esa continuación, la verdadera comprensión se va aclarando poco a poco. Proteger la naturaleza no es proteger algo lejano. Se trata de reconocer el sistema que siempre te ha estado protegiendo.